2. Hola, soy Luis Fernando Mulcue Nieto, docente del Departamento de Física y Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El día de hoy vamos a ver un tema que forma parte del curso de Electricidad y Magnetismo. Este tema se llama circuitos de corriente directa. Antes de comenzar con el tema, vamos a hacer la siguiente pregunta motivadora, y es ¿cómo se conectan los paneles solares a las casas? Hoy en día las energías renovables cada vez toman más importancia. Como ustedes pueden ver en la figura, vemos una foto que nos muestra paneles solares. Digamos que el nombre técnico más bien sería módulos fotovoltaicos. Sí, pero digamos que en la jerga común ya la gente siempre habla simplemente de paneles solares, pero el nombre técnico correcto es módulo fotovoltaico. Entonces aquí vemos unas fotos de los módulos fotovoltaicos. Ustedes pueden ver que están conectados encima de un techo y usualmente lo que hacen estos módulos fotovoltaicos es que cuando incide la luz solar sobre ellos, se transforma esta energía lumínica, se transforma en un voltaje mediante un efecto en física que se llama el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico. Es decir, foto significa luz y voltaico significa voltaje. Entonces foto significa que la luz genera un voltaje fotovoltaico. Entonces, estos paneles solares lo que hacen es que la gente los pone en los techos de las casas, por ejemplo, para que la energía que recibe con el sol se convierta en ese voltaje que genere electricidad. Y pues obviamente el consumo de la casa, cuando la gente consuma la electricidad, pues parte va a ser de la producida por los módulos fotovoltaicos o por los paneles solares. Entonces este tipo de sistemas cada vez es más popular en nuestro mundo porque este tipo de energía no genera emisiones de gases de efecto invernadero o de calentamiento global. Entonces es muy interesante esta tecnología, cada vez está tomando más auge. Y vamos a ver cada vez más este tipo de paneles instalados en las casas, en los edificios, o incluso hay unos que se instalan sobre grandes terrenos, como lo que son las granjas fotovoltaicas o los parques solares, que son grandes extensiones de terreno que se llenan de paneles solares. Entonces una pregunta muy interesante es, ¿estos paneles solares cómo se conectan a las casas? O sea, ¿cuál es el mecanismo para que ellos se conecten a la casa y pueda generar electricidad? Una de las preguntas que a menudo me hacen las personas, porque digamos que parte de mis estudios de posgrado y de direcciones, por ejemplo, de tesis a estudiantes, es las energías renovables. Entonces algunas personas me preguntan usualmente que digamos, ¿qué pasa en la noche? Si yo tengo un panel solar en la noche, entonces ¿qué pasa? Si me quedo sin electricidad. Y no. Realmente, cuando uno pone paneles solares en la casa, uno nunca se desconecta de la red eléctrica. Uno sigue siempre conectado a la red eléctrica, es decir, a los cables de afuera, los que están en los postes, uno siempre sigue pegado a ellos. Entonces, cuando tú generas más electricidad que la que consumes, el contador se devuelve. Es un contador especial. O sea, que te vas a quitar el contador tradicional y poner ese contador que se llama un contador bidireccional. ¿Qué es lo que significa esto? Que uno pone un contador, ese contador cuando uno produce más electricidad que la que está generando, por ejemplo, supongamos que tú tienes los paneles solares y te vas de paseo, sea alguien de la casa, entonces cuando está afuera, ese panel está generando más electricidad porque no hay nadie en la casa, entonces está generando mucha electricidad. Entonces, ¿qué hacemos con esa electricidad? No la vamos a perder, simplemente sale a la red, o sea, sale desde nuestra casa a la red y se devuelve el contador. Entonces, al devolverse el contador, se está produciendo esa energía. Ahora, cuando ya estemos en la noche, supongamos que tú regresas del paseo, llegas a tu casa, cuando regreses en la noche, el contador entonces va en la dirección normal, en la dirección de consumo, ¿sí? Entonces, esas dos direcciones se restan a lo largo del mes, y cuando se resten, entonces, ¿qué es lo que pasa usualmente? Cuando esos se restan, lo que sucede es que al final del mes te va a llegar una factura y esa factura usualmente lo que va a suceder es que va a ser, por ejemplo, igual a cero, puede ser igual a cero si la cantidad de energía que tú produces es igual a la cantidad de energía que tú consumes, es igual a cero, o puede ser incluso negativa. ¿Qué quiere decir? Que la compañía de electricidad te queda debiendo plata y te puede pagar, digamos,
de alguna forma, o puedes acumular esa energía para otro mes, si tú produjiste más energía que la que generaste. Entonces este tipo de tecnologías cada vez es más interesante y cómo se conectan esos paneles solares a la casa, ¿cierto? Los paneles solares producen, vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, vamos a ver que los paneles solares producen un tipo de corriente que se llama la corriente directa. Esa corriente siempre va en una misma dirección, como la corriente que sale de las pilas, ¿sí? Entonces vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, vamos a definir la corriente directa. ¿Qué es una corriente directa? Para que entendamos bien, ahí vemos dos figuras, como ustedes se pueden dar cuenta. Esas dos figuras, la parte izquierda es corriente DC, corriente directa. ¿Qué es la corriente directa? Es la corriente que siempre va en la misma dirección. Eso es una corriente directa. Siempre va en la misma dirección. ¿Cómo así? Es muy sencillo. Simplemente, si ustedes ven ese circuito que tienen en la figura, ven un bombillo y también ven un cable y también ven una pila. La batería está abajo. Entonces, hagan de cuenta que ustedes conectan una batería con el signo más y el signo menos, la conectan mediante un alambre, la conectan a un bombillo. Entonces, ¿qué es lo que hace esa batería? Pues hace prender el bombillo. ¿Y por qué prende el bombillo? Porque la batería, desde el terminal negativo de la batería, o sea, desde el terminal negativo de la pila, salen cargas que son electrones, se llaman los electrones. Salen electrones y dan toda la vuelta por el alambre, pasan por el bombillo y llegan al polo positivo. Eso es lo que hace una pila. Digamos que bombear electrones desde el polo negativo hasta el polo positivo de la pila. Entonces, cuando esos electrones se mueven, ellos van siempre en una misma dirección. Como ustedes se pueden dar cuenta en el dibujo de la izquierda, los electrones se están moviendo siempre en una misma dirección, siempre en una misma dirección. En cambio, hay otro tipo de corriente que se llama corriente alterna. ¿Cuál es la corriente alterna? En la cual los electrones cambian de dirección constantemente. En un momento se están moviendo hacia la derecha, en un momento se están moviendo hacia la izquierda. Sí, eso es lo que significa la corriente alterna. Ahora, ¿y por qué es tan importante este tema? Porque resulta que la corriente eléctrica que nos llega a nuestras casas por las líneas de transmisión es una corriente alterna. ¿Por qué? Porque es una corriente alterna. Bueno, eso lo vamos a entender más adelante. Pero realmente la corriente que nos llega a nuestras casas, ¿de dónde proviene? Usualmente provienen de compañías que nos venden la electricidad. En cada lugar hay una compañía diferente. Por ejemplo, en la región en la que yo vivo hay una compañía que principalmente genera su electricidad con unas fuentes que se llaman generadores hidroeléctricos, ¿sí? O centrales hidroeléctricas. ¿Qué significa hidro? Viene de agua y eléctrica, pues de electricidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que grandes caídas de agua producen electricidad. ¿Qué es lo que hacen aquí? Represan, digamos, un río, lo represan, construyen una obra civil como una especie de embalse. Lo construyen, almacenan el agua, entonces esa agua comienza a aumentar de altura y tienen unas compuertas que las abren y cuando abren esas compuertas sale el agua con una velocidad. Entonces esa velocidad se llama energía cinética en física, salen con energía cinética y mueve las aspas de unas turbinas. Entonces al mover las aspas de esas turbinas están conectadas a un aparato que se llama el generador eléctrico. Ese generador eléctrico vamos a ver bien más adelante en este curso cómo es que trabaja, pero básicamente ese generador eléctrico lo que nos permite es convertir un movimiento en electricidad. Básicamente eso es lo que hace un generador eléctrico. Digamos que utilizamos un movimiento y produce electricidad. Entonces el movimiento de esas turbinas se convierte en electricidad, en energía eléctrica. Básicamente, pero hay un problema con ese generador eléctrico, usualmente, y es que un generador eléctrico, como él está siempre rotando, como las turbinas siempre están rotando, usualmente los generadores eléctricos siempre producen corriente alterna, es decir, corriente en la cual por el cable que sale del generador los electrones van en un momento hacia una dirección y en otro momento hacia otra dirección. Entonces es como si uno pudiera ver microscópicamente cómo se están moviendo los electrones que llegan a su casa, que llegan a tu casa por los postes de la electricidad. Y por ejemplo, cuando tú prendes una licuadora o cuando tú prendes cualquier electrodoméstico de tu casa, si tú pudieras ver los electrones que están entrando por los cables a ese electrodoméstico, tú verías microscópicamente que los electrones van y vienen, están haciendo como un movimiento oscilatorio, ¿sí? Van en una dirección y se devuelven, van en una dirección y se devuelven. Ese movimiento es muy rápido y nosotros no lo podemos ver realmente porque eso se llama la frecuencia. La velocidad
a la que van y vuelven se llama la frecuencia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para nuestras casas, aquí en la región donde nosotros vivimos, por ejemplo, donde yo vivo, esa frecuencia es de 60 Hz. ¿Qué quiere decir? Que el electrón va y viene 60 veces por segundo. ¿Sí? Entonces, cuando van por el cable, ellos van y vienen 60 veces por segundo y uno no se da cuenta, pero realmente, si nosotros pudiéramos ver, incluso por ejemplo en este momento en donde yo estoy, hay unas lámparas. Esas lámparas, por ejemplo, pueden ser lámparas LED o pueden ser lámparas fluorescentes, digamos, centrémonos en las fluorescentes. Usualmente esas lámparas lo que están haciendo es que como hay una corriente eléctrica que está siempre intermitente a 60 Hz, nosotros realmente lo que veríamos es como se prende y se apaga, pero nuestro ojo no tiene esa velocidad y nosotros vemos siempre una luz. Pero digamos que hay animales que tienen un ojo más sensible y ellos pueden ver cómo parpadea la luz. Realmente la luz lo que está es parpadeando. Y una cámara de televisión, por ejemplo, o una pantalla siempre está parpadeando. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos, pero siempre está parpadeando porque usualmente se genera a una alta velocidad, digamos a 60 Hz por ejemplo, pero eso varía obviamente del equipo. Entonces esa corriente alterna es la que nos llega a las casas, siempre nos llega alterna, es decir, una corriente que está como parpadeando, que va en una dirección y va en otra, va en una dirección y va en otra, como ustedes pueden ver ahí en la figura de la derecha. En la figura de la derecha vemos que los electrones van y vienen, van y vienen. Eso se llama corriente alterna o corriente AC. Resulta que ¿cuál es el tipo de corriente DC o la corriente directa, que es la figura de la izquierda? Hay unos dispositivos que siempre van a generar corriente que sale en una sola dirección. Entonces, a diferencia de un alternador, es decir, a diferencia de un generador eléctrico que siempre produce corriente alterna, en la izquierda los dispositivos que producen corriente siempre en una sola dirección son, por ejemplo, las baterías. Las pilas, por ejemplo, las pilas que nosotros llamamos usualmente pila de dedo o pila de 1.5 voltios, o la batería cuadrada, o la batería de carro, o la batería de moto, esos dispositivos generan siempre corriente que va en una sola dirección, que va siempre del polo negativo al polo positivo, hablando del movimiento de los electrones, ¿sí? Ese movimiento de los electrones siempre va del polo negativo al polo positivo, pero digamos que la convención en física es que la corriente, físicamente hablando, va en dirección contraria al movimiento de los electrones. Entonces siempre, por eso es que uno en física escucha que la corriente siempre va del polo positivo al negativo. La corriente va del polo positivo al negativo, pero en la vida real lo que sucede es que son los electrones los que van no del positivo al negativo, sino que van del negativo al positivo, ¿sí? Básicamente eso es lo que sucede ahí. Entonces, ¿qué otros dispositivos producen corriente directa? Es decir, corriente siempre que va en una sola dirección. Pues además de las baterías o además de las pilas, también los paneles solares. Los paneles solares siempre producen corriente que va en una sola dirección. Y cuando uno compra un panel solar, uno ve que tiene dos terminales, una terminal positiva y una terminal negativa. Entonces, por eso siempre producen corriente en una sola dirección. Ahora, ¿qué pasa si tú conectas paneles solares? Que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa con los paneles solares si tú los conectas en tu casa? Pues que si tú lo conectas en tu casa, como los paneles solares producen corriente DC, es decir, corriente que va en una sola dirección, y como tu casa tiene líneas de transmisión que son de corriente alterna, es decir, corriente AC, entonces uno ¿cómo hace ahí? Tiene que convertir la corriente que producen los paneles solares, la deben de convertir a corriente alterna. Es decir, necesitamos un aparato que convierta la corriente directa en corriente alterna, y ese aparato se llama inversor. Entonces, usualmente para los sistemas solares fotovoltaicos que están en las casas, los paneles solares tienen que ir con unas conexiones con cables a ese aparato que se llama el inversor. Y de ese inversor ya salen otros cables que van hacia el tablero de conexión de la residencia, que sería lo que nosotros llamamos como lo que usualmente la gente llama, entre comillas, los tacos de la casa. Donde están los tacos, que es como donde está todo el tablero de conexión de las conexiones eléctricas que llevan de ahí hacia el circuito externo de electricidad. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por ejemplo, nuestro celular, ¿no? Diría, bueno, ¿nuestro celular con qué trabaja? ¿Con corriente directa o con corriente alterna? Entonces, aquí viene algo muy interesante. ¿Sabían ustedes que la mayoría de dispositivos actuales electrónicos funcionan con corriente directa? ¿Sí? La mayoría de dispositivos funcionan con corriente directa, es decir, con corriente que van en una sola dirección. De hecho, nuestro celular funciona con corriente directa. ¿Por qué? Porque es una batería, recuerden que es una batería, ¿no? La que hay que cargar en el celular. Como es una batería, esa batería siempre saca corriente en una sola dirección. Entonces nuestro celular funciona con corriente que siempre va en una sola dirección.
Es decir, que nuestro celular es un dispositivo de corriente directa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para cargar el celular? Si por nuestra casa hay tomas de corriente que no tienen corriente directa, sino que tienen corriente alterna, porque vienen de afuera, vienen de la compañía que nos vende la electricidad. Y como ya lo dijimos ahora, esas funcionan con algo que se llama los generadores eléctricos, que siempre producen corriente alterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir la corriente alterna a corriente directa. Si estamos de acuerdo, o sea, el proceso inverso. Es decir, si yo tengo corriente alterna y quiero cargar mi celular que funciona con corriente directa, tengo que poner un aparato que haga esa conversión. ¿Cómo se llama ese aparato? Usualmente ustedes, ¿de qué conectan el celular cuando lo van a cargar? Le tienen que poner algo que se llama el cargador, ¿no? Ese cargador convierte la corriente alterna a corriente directa. Y convierte esos 110 o 120 voltios que entran desde afuera, los convierte a un voltaje menor, a unos 5 voltios. Bueno, depende del dispositivo, usualmente son 5 voltios o más o menos. Y eso lo que hace es como un pequeño transformador, digámoslo así, pero ese es el cargador, ¿no? Entonces, básicamente esa es la función. Como ustedes pueden ver en esta figura, en este video, hay unas turbinas eólicas que se están moviendo. Esas turbinas eólicas producen electricidad y también es una fuente de energía renovable. Aquí hay algo muy interesante y es que ¿qué son las energías renovables? Bueno, la palabra renovable significa que se renueva constantemente, es decir, que son como que virtualmente inagotables. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que todos los días pues va a haber viento en algún lugar, ¿cierto? Si hay en algún lugar de la Tierra que ventea, siempre todos los días va a estar ese viento. Obviamente hay unos lugares de la Tierra donde no hay, ¿cierto? Pero digamos que hay regiones en las que sí, todos los días está permanentemente con viento. Entonces esa energía se aprovecha y por eso se llama energía renovable, lo mismo la energía solar. Todos los días está saliendo el sol, entonces digamos que entre comillas pues se está como renovando, ¿cierto? Aunque realmente ha habido una discusión detrás de ello y algunos dicen, no, es que las energías renovables no existen, realmente lo que existen son las energías limpias, ¿cierto? Bueno, realmente hay una discusión teórica detrás de eso, pero lo que es lo importante aquí, independientemente del nombre, como tú le quieras llamar, las energías renovables, las energías limpias, las energías sostenibles, ¿qué es lo importante? Que este tipo de tecnologías cada vez son más populares y que este tipo de tecnologías ayuda a nuestro medio ambiente. Entonces, en nuestros cursos de física, por ejemplo, si nosotros comparamos un generador eólico, que es la turbina que ustedes pueden ver ahí, y un generador fotovoltaico, la diferencia entre esos dos, ¿cuál es? Que el generador fotovoltaico o los paneles solares producen corriente directa, mientras que la turbina eólica produce corriente alterna, porque ese efecto de rotación con el generador eléctrico se convierte en electricidad, pero siempre se convierte en corriente alterna, ¿sí? Digamos que esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí vamos a mirar otro concepto que se llama fuerza electromotriz, o FEM. Esa fuerza electromotriz la vamos a definir de la siguiente forma. Es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Entonces, ¿qué es la FEM? En otras palabras, bien sencillas. Una FEM es una fuente de energía, es una fuente de electricidad prácticamente. Eso es una FEM, ¿sí? Es una fuente de electricidad. Entonces, por ejemplo, una FEM, ¿quién tiene una FEM? Por ejemplo, las pilas. Cada vez que vamos al supermercado y compramos pilas, por ejemplo, para cualquier juguete, cada vez que vamos a un supermercado, siempre lo que sucede es que estas baterías tienen una FEM, tienen una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz realmente, ese nombre de fuerza está, digamos que mal dicho. Realmente no es como una fuerza, sino que es un voltaje, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Y una característica de cada generador eléctrico es la siguiente. Es que tiene una fuente de FEM. Todo generador eléctrico tiene una fuente de fuerza electromotriz, una fuente de FEM. ¿Qué es esa fuerza electromotriz? Prácticamente, para que lo entendamos en palabras sencillas, es una bomba de cargas. Entonces, cada vez que usted vea una pila, ¿qué es lo que se va a dar cuenta? Esa pila es como una bomba de electrones. Recuerde que la pila tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. En el polo negativo, ¿qué hay? Hay muchos electrones, por eso es negativo. En el polo positivo que hay pocos electrones, ¿sí? Entonces en ese polo negativo que hay muchos electrones, se bombean esos electrones y van hasta el polo positivo, como podemos ver en la figura. Lo que pasa es que en la figura, la flechita que ustedes ven ahí, que es la corriente, va del polo positivo al negativo. O sea, va en sentido contrario. ¿Por qué? Porque en la física usualmente lo que sucede es que se tomó ese signo
El signo de la corriente eléctrica, la convención, es que va siempre en contra al movimiento real de los electrones. Sabemos que en esa figura que estamos viendo, los electrones siempre van del polo negativo al positivo, ¿sí? Pero la física tomó la convención al contrario, donde decimos que la corriente eléctrica va desde el positivo al negativo. Y esa letrica, que es una épsilon, es una letra griega, esa letra que parece una E, esa letra épsilon, se denota una fuerza electromotriz. Ahí podemos ver la FEM de una batería es el voltaje máximo posible que la batería puede proporcionar entre sus terminales. Entonces, ¿sabían ustedes que cuando uno compra una batería, el máximo voltaje que nos da la batería se llama la FEM o la fuerza electromotriz? Realmente la fuerza es voltaje. Realmente no se debería llamar fuerza electromotriz, sino voltaje electromotriz. Ahí podemos ver en la imagen una batería, por ejemplo, de las usuales, con un polo positivo y negativo, por ejemplo, una batería de carro o de moto, de 12 voltios. Vamos a definir la resistencia interna. ¿Qué es la resistencia interna? Debido a que una batería real está hecha de materia, existe una resistencia al flujo de cargas dentro de la batería. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando ustedes compran una batería, siempre hay una resistencia interna que se opone al funcionamiento de la batería. ¿Y eso qué nos causa? Nos causa pérdidas de energía. Siempre de toda la energía que tiene una batería van a haber algunas pérdidas. Es como un consumo de corriente propio del aparato. Y para que ustedes vean más o menos de qué se trata este tema, en esa ecuación que ustedes ven ahí, hay una resistencia R minúscula, si ustedes la ven ahí. Esa resistencia R minúscula es la resistencia interna de la batería. En la figura podemos ver en el símbolo de E, que es la FEM, la R minúscula, que es la resistencia interna de la batería, y la R mayúscula, que es la resistencia del aparato que vamos a conectar a la batería. Ok, ahora ya para finalizar vamos a hablar sobre resistores en serie y sobre resistores en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a mirar aquí en la pantalla, vamos a mirar cómo es que funciona este tema de resistores en serie y en paralelo, ¿sí? Básicamente, cuando uno tiene los resistores en serie, lo que tiene es lo siguiente. Nosotros tenemos lo siguiente. Cuando ustedes tienen resistores en serie, significa que las resistencias van seguidas una de otra. Así como se puede ver, vamos a poner resistencia R1, R2, R3. Estas resistencias van en serie. Cuando las resistencias se conectan en serie, resulta que estas resistencias se pueden disminuir a una sola resistencia, a una resistencia equivalente. Esa resistencia, usualmente lo que sucede es lo siguiente, es que tiene una ecuación que se llama así, Rec es igual a R1 más R2 más R3 y más las otras que estén ahí. Quiere decir que cuando los resistores están en serie, las resistencias se suman de forma normal. Las corrientes son iguales. Para un circuito de resistores en serie, las corrientes son iguales. Entonces decimos que I1 es igual a I2, igual a I3, igual a las otras corrientes que estén ahí. Y también decimos que el voltaje total es la suma de todos los voltajes. Entonces es voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Estas son las ecuaciones que nos rigen los resistores en serie. Y nos van a servir mucho para reducir los circuitos. A continuación vamos a ver también lo que es resistores en paralelo. Entonces vamos a seguir avanzando aquí en el tablerito y vamos a mirar resistores en paralelo. ¿Cómo son los resistores en paralelo? Están conectados de esta forma. Entonces aquí tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. Y si queremos hallar la resistencia equivalente de este sistema, lo que hacemos es que hacemos esta ecuación. 1 más R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esta es la suma de las resistencias en paralelo. Decimos que la corriente total es igual a la suma de las corrientes, I1 más I2 más I3, etc. Y finalmente, decimos que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, etc. Muy bien. Ok. Finalmente, vamos a hablar de lo siguiente. Nosotros sabemos que los paneles solares cumplen con estos principios. ¿Qué es lo que significa esto? Que ahí, como vemos en la figura, cuando están conectando los paneles solares, si conectamos los paneles solares en serie, los voltajes se suman, los voltajes de cada panel se suman, ¿sí? En cambio, si los conectamos en paralelo, las corrientes se suman. Todos estos principios se pueden entender más adelante y finalmente ya vamos a culminar, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy? Vimos conceptos muy interesantes sobre corriente directa, sobre corriente alterna,
Vimos cómo son las ecuaciones cuando los resistores se conectan en serie, cuando se conectan en paralelo. Los invitamos a que sigan estudiando en sus casas, que sigan haciendo ejercicios, aprovechen y apliquen esto a su vida profesional. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.